Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces en este video con el tema de funciones que estábamos desarrollando, los conceptos de existencia, de unicidad a partir de la definición formal de función. Ahora vamos a continuar con eso y vamos a ir moviéndonos hacia lo que a nosotros nos interesa en la materia, que es el tema de funciones reales de variable real. Si bien hemos introducido los conceptos a partir de estos diagramas sagitales, donde tenemos el conjunto de partida representado por el globo A, el conjunto de llegada representado por el globo B, y hemos puesto cuadrados y triángulos como elementos de esos conjuntos para representar conjuntos en forma genérica y establecer una relación de correspondencia entre elementos del conjunto de partida hacia elementos del conjunto de llegada, y eso era una relación. Ahora vamos a trasladar eso ya a lo que a nosotros nos importa, en el entorno en el que nos interesa, que es el de funciones reales de variable real. ¿Y esto qué representa? Que los conjuntos que nosotros tenemos aquí en estas relaciones A y B van a ser intervalos de números reales. En este caso, el conjunto de partida se va a corresponder con un subconjunto del eje de las X, o sea, del intervalo real de la variable, un intervalo real de la variable X. Y para cada uno de esos valores vamos a tener un correspondiente que va a ser su imagen sobre el eje de las Y, pero el eje de las Y también es un eje, tanto los dos ejes, digamos, son variables reales, nos representan una variable real, la X la variable independiente y la Y la variable dependiente. Entonces nosotros tenemos que el eje de la Y va desde menos a más infinito, desde menos infinito a más infinito, y también el eje de las X va a ir desde menos infinito a más infinito. Entonces nos están representando, ambos ejes nos están representando un intervalo real completo, de menos a más infinito, cruzándose ambos en el origen, que es el 0, 0. De esta forma hacemos corresponder un par ordenado de la forma de números reales, de la forma x, y a cada punto del plano, donde x es su coordenada x e y es su coordenada y, y eso nos permite representar gráficamente las funciones reales de variable real, que son las funciones de interés que vamos a estudiar en análisis matemático 1. Entonces nuestros conjuntos de partida y de llegada ya no van a ser estos globitos, digamos, que tienen los cuadrados, los triángulos, sino que van a ser subconjuntos de reales. En este caso, supongan ustedes que este trazo que está aquí es una parte, es una porción de una curva que se extiende más allá de estos límites de una función real de variable real, de la forma y igual a f de x. Si nosotros nos concentramos en esta porción, vemos que para esta porción se corresponden estos valores de x, desde a hasta b, y la función para cada uno de esos valores nos devuelve una imagen que va desde f de a, la imagen del extremo izquierdo de este intervalo a, hasta f de b, la imagen del extremo derecho de este intervalo AB. Entonces, en el eje de las Y estamos comprendidos entre f de a y f de b, este segmento que está marcado en rojo aquí, y que son estos valores entre f de a y f de b, son las imágenes correspondientes que nos devuelve la función f de x cuando le pasamos valores de x entre a y b, este segmento que está aquí en celeste. Entonces, nuestro conjunto de partida aquí es este segmento de x, o sea, este segmento de valores de la variable x, que es un subconjunto del eje de las x que va de menos a más infinito y por lo tanto representa un intervalo. Entonces, del mismo modo, también vamos a tener que la imagen que nos devuelve esos valores cuando se los pasamos a f de x también son un segmento que en este caso corresponde al eje de la y, y el eje de la y completo es todo el conjunto real de menos a más infinito. Por lo tanto, este segmento es un subconjunto de números reales correspondientes al eje y. Entonces concluimos que los conjuntos tanto de partida como de llegada en las funciones que vamos a analizar en análisis matemático 1 son intervalos de números reales. ¿Qué son los intervalos? Subconjuntos de números reales. Los números reales serían toda la recta completa de menos a más infinito, ya sea que estemos en x, variable independiente, o en y, variable dependiente. Los intervalos son subconjuntos de esa variable real, ya sea la x independiente o la y dependiente. Por lo tanto, al ser subconjuntos de una recta, van a ser, en este caso, pueden ser segmentos cuando son intervalos finitos, o como posteriormente vamos a ver, pueden ser semirrectas
que serían intervalos infinitos, o bueno, obviamente toda la recta real de menos a más infinito, que eso es lo que nos representa cada uno de los ejes completos, que es todo el intervalo real, ya sea de menos a más infinito en x o de menos a más infinito en y. Si analizamos este diagrama sagital de aquí, podemos comprobar que esta relación de correspondencia entre los elementos del conjunto A hacia los elementos del conjunto B no solamente es una relación, sino que es una relación que cumple con existencia y que cumple con unicidad. Por lo tanto, este diagrama sagital que está aquí nos está representando a una relación funcional, o más resumidamente se trata de una función. ¿Cómo podemos verificarlo? Recordemos el concepto de existencia que habíamos visto en el video previo. Nos decía que para cada elemento del conjunto de partida debía existir una correspondencia en el conjunto de llegada, o sea, tenía que tener un elemento que fuese su pareja en el conjunto de llegada. Como podemos ver, los cuatro cuadrados del conjunto de partida A tienen una pareja que es un triángulo del conjunto B. Esto nos dice que el criterio de existencia se cumple, entonces afirmativamente tenemos existencia en esta relación. A la vez, el criterio de unicidad, que nos decía que cada elemento del conjunto de partida que tuviese una imagen en el conjunto de llegada, en este caso todos, porque cumple con el criterio de existencia, los cuatro cuadraditos elementos del conjunto A, como se cumple con existencia, tienen pareja en B, se corresponden con un triángulo en B en el conjunto de llegada. Ahora, para la unicidad requeríamos que cada una de las parejas que tuviesen los elementos del conjunto de partida fuesen una sola y no salieran flechas múltiples, es decir, que no hubiese un cuadradito que tuviese más de una correspondencia con más de un triángulo, con dos o con más en el conjunto de llegada. Entonces, en este caso vemos que cada cuadrado sale una única flecha y se corresponde con un solo triangulito, lo que no quiere decir que no pueda pasar, como en este caso, que dos elementos de A distintos tienen la misma pareja en B, pero desde el punto de vista de A, cada uno de ellos tiene una única pareja en B, más allá de que dos de ellos coincidan. Por lo tanto, se cumple con el criterio de unicidad, y esta relación que está graficada aquí sagitalmente en los diagramas de conjuntos es una relación funcional, por lo tanto es una función, y podemos decir que se trata de una f, una función, desde el conjunto de partida A hacia el conjunto de partida B, porque verificamos existencia y unicidad. Esto en el concepto general para el cual nos valemos de los diagramas sagitales, pero trasladado a lo que nos interesa en la materia, que son las funciones reales de variable real, ¿cómo vamos a determinar los criterios de existencia y de unicidad y saber si algo que tenemos graficado se trata de una simple relación, porque no cumple con existencia, o no cumple con unicidad, o no cumple con ambas, o se trata efectivamente de una función que cumple con los criterios de existencia y de unicidad? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Veamos este caso donde queremos ver cómo saber si un gráfico corresponde o no a una función. En ese caso lo que se hace por inspección es hacer la prueba de la recta vertical. Nosotros queremos saber si este gráfico que está aquí nos está representando una función porque cumple con los criterios de existencia y de unicidad, o si no está cumpliendo alguno de ellos y por lo tanto no se trata de una función, lo cual sería entonces una relación simple, una correspondencia entre valores de x a valores de y. Si nosotros nos fijamos en base a lo que dice la prueba de la recta vertical, ¿qué nos enuncia? Que nosotros tenemos que trazar rectas verticales paralelas al eje de las y ver si esas rectas cortan a la gráfica, y si la cortan, ¿en cuántos puntos la cortan? Si se trata de una función, siempre que yo trace una recta paralela al eje de las y, tengo que cortar a la gráfica. Supongamos en este caso que nosotros vamos a trazar una recta, vamos a cambiar el color para que se note, y trazamos, no sé, por aquí, en este valor de x, queremos trazar una recta, entonces venimos y decimos, bueno, vamos desde aquí, trazamos una recta vertical paralela al eje de la y, esa que tenemos ahí, supongamos. Vamos a ver que en ese punto se produjo un corte, entonces estamos cortando al eje, estamos cortando la gráfica de la función, en este punto. Nosotros hemos trazado una recta paralela al eje de la y que pasa por este valor de x, llamémosle x sub 1. Y en ese valor vemos que la gráfica se ve intersectada por esa recta vertical. Si se cumple el criterio de existencia, que nos decía, para cada valor para cada elemento del conjunto de partida, tiene que haber
tiene que tener una correspondencia o elemento en el conjunto de llegada. Si lo trasladamos a funciones reales de variable real, el conjunto de partida es un intervalo, un subconjunto de los números reales en x, en la variable independiente. Entonces, enunciándolo para funciones reales de variable real, la condición o el criterio de existencia nos dice que para cada valor de x debe haber un valor de y correspondiente, una correspondencia que sería un valor de y. Para cada valor de la variable independiente de la función, cada valor de x, tiene que haber una y, un valor de variable dependiente. Entonces, si nosotros para este x1 queremos ver cuál es su y, vamos por la recta, cortamos aquí y este valor que está aquí nos devuelve esta imagen aquí en i1, que es la imagen correspondiente a este x1. Es como si aquí tuviésemos en el diagrama sagital, este cuadradito se llamase x1, este triángulo se llamase i1, y viéramos que a x1 le corresponde y1 en esta dirección de la relación desde A, conjunto de partida, hacia B, conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de partida es un intervalo de las x, de la variable independiente x, que es una variable real, son números reales, y para cada valor de x vamos a tener algún valor de y. Si eso se cumple, entonces la función cumple con el criterio de existencia. Acá en el diagrama sagital, ¿qué quería decir? Que de cada cuadradito tenía que salir una flecha hacia algún triángulo de B, y eso se tenía que cumplir para todos los cuadrados, no tenía que quedar ninguno suelto, ningún elemento de A suelto, sin pareja o sin correspondencia en B, para que se cumpliese el criterio de existencia. Bueno, si eso lo trasladamos al gráfico cartesiano, nosotros siempre que tracemos una recta tenemos que cortar a la gráfica, es decir, que la gráfica tiene que existir a lo largo de todo el eje de las x, de todo el intervalo real, para que cumplamos con el criterio de existencia. Generalmente, como las curvas pueden extenderse indefinidamente, lo que se hace, nosotros dibujamos una parte, por eso acá les continúo con líneas de puntos, y línea de puntos quiere decir que esto se sigue extendiendo indefinidamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, siempre que nosotros tracemos en cualquier valor de x que nos movamos y tracemos una línea vertical paralela al eje de la y, vamos a tener que vamos a cortar. Ahí vamos a cortar en otro punto, si trazamos más acá vamos a cortar en otro punto, siempre vamos a cortar a la gráfica. Entonces se cumple el criterio de existencia, verificamos que esta gráfica que tenemos aquí para evaluar cumple con el criterio de existencia, porque siempre que trazamos rectas paralelas al eje de las x, al eje de las y, perdón, perpendiculares al eje de las x, paralelas al eje de la y, vamos a cortar a la gráfica, lo que nos quiere decir que hemos verificado existencia, que se correspondería en el diagrama de Venn a que de cada cuadradito o de cada elemento del conjunto de partida salen flechas hacia algún elemento del conjunto de llegada. Veamos ahora respecto al criterio de unicidad cómo lo comprobamos en el gráfico. Con la misma prueba de la recta vertical, si ahora nosotros, en vez de trazar estas rectas hasta aquí, trazamos ya una, en esta parte vamos a ver que vamos a cortar, supongamos que vamos por aquí, por la línea del cuadriculado de la hoja, vemos que es tangente en este punto, y luego vamos a seguir y vamos a cortar aquí abajo. ¿Qué pasa con esa recta, con esa posición que vamos a trazar ahora? Ahí tenemos un caso donde, para ese valor de x correspondiente a este trazado, ¿qué ocurre? Vamos a cortar dos veces, vamos a tener un corte ahí en el punto de tangencia, arriba, y vamos a tener el otro corte en la parte secante, esta de aquí abajo. O sea que para este valor de x, llamémosle x2, ¿qué ocurre? Desde esta x tenemos una imagen, que es esta de aquí arriba, la correspondiente al punto este donde la recta vertical es tangente a la gráfica, que le llamemos i2, pero también, si nos vamos hacia abajo, intersectamos a la gráfica aquí, entonces tenemos esta otra imagen, que corresponderá a este punto, que le llamaremos I3. ¿Cómo se correspondería esta situación de aquí, que nos da la prueba de la recta vertical, con el diagrama sagital? Nosotros tendríamos una X, supongamos que sea este cuadradito aquí, el X2, del cual saldría una flecha doble que iría hacia I2, supongamos que fuese este triangulito de acá, pero también saldría la flecha
e iría hacia I sub 3, que supongamos que es este triangulito de acá. Entonces tendríamos esto, esta situación que se da aquí en el gráfico cartesiano, se corresponde con esta situación aquí en el diagrama sagital. Y como ya hemos visto en el video previo, que de un solo elemento del conjunto de partidas salga una flecha múltiple, indica que no se cumple el criterio de existencia, porque este elemento del conjunto de partida, x2, tiene más de una correspondencia, en este caso 2, y 2 e y3 en el conjunto de llegada B. Por lo tanto, no se cumple el criterio de unicidad, no se está cumpliendo el criterio de unicidad. Esta gráfica que tenemos no cumple con el criterio de unicidad, sí verifica existencia, porque siempre que trazamos rectas paralelas al eje de las Y, cortamos al menos a la gráfica, pero va a haber puntos como a partir de este, obviamente que de aquí en adelante, todas las que trazamos aquí hasta llegar hasta aquí cortan más de una vez. De hecho, si trazamos ahora más a la derecha, vamos a tener, por esa curva y contracurva que hace la gráfica, que corta. De hecho, aquí ya va a cortar hasta 3 veces. Vamos a tener 3 cortes. Uno aquí y otro aquí. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a esta parte y tengamos de nuevo una tangencia. Entonces va a haber 2 cortes y de ahí en más volvemos a tener siempre un corte. Pero en todo este intervalo que va entre estos dos extremos de la función donde hace este cambio de curvatura, vamos a tener 2, 3 y 2 cortes. Entonces vamos a tener más de una imagen para un valor determinado de x que se corresponde con esto en el diagrama sagital. Por lo tanto, no verificamos el criterio de la condición de unicidad. Entonces, este gráfico que está aquí no representa, no sería una función de x. Este gráfico no es función de x. No es función porque no verifica, en este caso, el criterio de unicidad. Sí cumple con existencia. Recordemos que para que sea función, tiene que verificar ambos criterios, existencia y unicidad.